Hola chicos, bienvenidos a una nueva sesión del lindo curso de biología. Yo soy el profesor Marco Miguel Ojeda y hablaremos del tema de meiosis. A diferencia de la meiosis es un proceso mucho más largo, mucho más complejo, mucho más dinámico. Lo que sucede es que la finalidad de la meiosis es lograr variabilidad genética, formar células reproductoras, óvulos, espermatozoides, por ejemplo. Se van a formar también en otros organismos, células reproductoras, en plantas, en hongos, incluso en protozoarios hay meiosis. Así que te voy explicando cómo sucede el asunto. La meiosis, entonces, es un tipo de división celular mucho más larga y compleja que la mitosis, mucho más. Se lleva a cabo en órganos sexuales, por ejemplo los testículos, por ejemplo los ovarios. También va a suceder en las flores, ¿no? Entonces ahí va a suceder la meiosis a partir de células que se llaman germinales. Y de ahí el proceso va a continuar. Va a producir gametos. Por ejemplo, va a producir espermatozoides y va a producir, ¿qué cosa? Óvulos. En este caso, van a formar células sexuales, gametos. Dos divisiones. A diferencia de la mitosis, que tiene solo una división, acá hay dos divisiones. Recordando un poco para comparar, ¿no? La mitosis tiene profase, metafase, anafase, heterofase. Acá, algo así parecido como dos veces. No es exactamente así, pero para que tengas una idea. Dos divisiones. Llamada meiosis 1 o división 1, meiosis 2 o división 2. Ya no va a producir dos células como la mitosis. Va a producir 4 células hijas. Esas 4 células hijas van a ser diferentes genéticamente y con la mitad del número de cromosomas. Si una célula madre, por ejemplo, tiene 20 cromosomas, las 4 células hijas van a tener 10 cromosomas. Ajá, la mitad del número de cromosomas. Si la célula madre es diploide, las células hijas serán haploides. Si hay una célula humana de 46 células madre germinal que va a ser meiosis, cada célula hija va a tener 23 cromosomas, la mitad del número de cromosomas que la célula madre. Y lo importante que te conté, que tiene que lograr variabilidad genética. Hay un proceso de intercambio genético que se conoce como crossing over. Ese crossing over o recombinación o entrecruzamiento entre cromosomas homólogos. Ese entrecruzamiento va a permitir la variabilidad. Es un asunto importante, fundamental de la meiosis, lograr la variabilidad. Eso hace de que en los organismos subsiguientes haya variación, promoviendo el proceso de evolución, acelerando el proceso de cambios en la evolución. Esto es muy importante saberlo. Observa ahora. Vamos a suponer que sea una célula madre, la célula madre germinal. Observa, estos cromosomas son pareja, se llaman cromosomas homólogos. Los cromosomas pareja son homólogos. En los humanos, por ejemplo, hay 23 pares de cromosomas homólogos. Una porta papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá. En este proceso hemos graficado de manera muy simple, muy sencilla, lo que sucedería en una pareja de cromosomas. En la otra pareja pasa lo mismo. Y en la otra pasa lo mismo. Observa. 2 cromosomas homólogos duplicados. Mire que cada cromosoma tiene 2 cromátidas hermanas. Una cromátida, otra cromátida, una cromátida, otra cromátida. O sea, en palabras simples, ahí hay 4 cromátidas, pero en 2 cromosomas. Recuerda que son idénticas las partes. Las cromátidas son idénticas genéticamente, hasta ahora. En la primera división, este par de cromosomas se van a aparear. Va a haber un apareamiento que se conoce justamente como crossing over o también conocido como recombinación. Después del apareamiento, del intercambio, se van a separar. Observa cómo queda. Ahora hay un cromosoma doble, pero intercambió. Observa que fragmentos de cromosomas fueron intercambiados, ¿no? Este que era rojito ahora tiene una porción amarillita y esta amarillita una porción rojita. Mira que es una forma muy sencilla. Se unen, se intercambian y luego le dan un pedacito y se intercambian así, quedando diferentes. Ese proceso, aparentemente sencillo, tan importante que es, tan importante.
porque eso permite que todos seamos diferentes. Tú, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Ajá. Entonces, eso sucede. Mira la segunda división. En la segunda división, este número n, al final va a ser n. Tú dirás, ¿pero por qué? Porque acá, mira, hay un cromosoma duplicado. Acá hay un cromosoma, pero sin duplicar, con una cromátida. Este cromosoma tiene 2 cromátidas, este tiene una cromátida. Por eso a veces hay confusión. Si acá hay 20, acá hay 10, acá tiene que haber 5, pero no. Si acá hay 20 duplicados, acá habrían 10 duplicados, acá habrían 10 también, pero sin duplicar. Ah, esa es la diferencia. Acá, por ejemplo, si hay 20 con 2 cromátidas, acá habrían 20 con una sola cromátida. Pero observa que ya se logró ¿qué cosa? La variación, observa aquí. Aquí, 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 aquí. Ha habido variación genética. Por eso son distintas las células. Observa entonces este proceso. La primera división también se llama reduccional o meiosis 1, como te dije. La segunda división se llama ecuacional. Reduccional, porque mira, reduce la cantidad de cromosomas a la mitad. 2n a n. 620, 10. 640, 20. 646 se engloban acá 23. La segunda se llama ecuacional porque mantiene la cantidad de cromosomas, pero no la cantidad de ADN. Mira que acá, por ejemplo, si este cromosoma pesa 20 unidades, este pesaría 10. O sea, así es, la mitad del ADN de este cromosoma, pero la cantidad de cromosomas se mantiene porque es de una cromátida. Ajá, mira que el asunto es así, más o menos sencillo. Entre la primera y la segunda división hay un periodo que se conoce como intercinesis, que es un periodo, digamos, entre comillas, de reposo. No es tan reposo, porque en este periodo se van a duplicar los centriolos, por ejemplo, necesarios para la segunda división. Observe entonces, la primera división va a tener 4 episodios. Profase 1, similar a mitosis, pero con 1. Profase 1, y aquí sucede el crossing over. Esta es la etapa más notable, la más compleja, la más larga, la profase 1, no te vayas a olvidar. Metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿Cuál es la más notable? Te dije, profase 1. Profase 1. Mira, son las 4 fases. Intercinesis, segunda división, de nuevo. Hay profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, para diferenciar de la mitosis, que simplemente tiene profase, metafase, anafase, telofase. Acá se le pone 1, se le pone 2 para diferenciar. O sea que acá hay 8 episodios más 1 que intermedio. Hemos representado acá de manera muy, muy simple también la meiosis. Cuando se mira con microscopio óptico de alta resolución, los cromosomas de la meiosis no se van a ver así bonitos, de colores como nosotros los hemos hecho, pero se ha ido estudiando, analizando y se han dado parámetros para saber qué es lo que sucede con esta división. Mira acá igual. Vamos a poner acá. La primera división, reduccional, la segunda división, llamada ecuacional. Esto va a suceder en las células, como te dije, madres de testículos y de ovarios, por ejemplo, en los animales. En las gónadas en general. Testículos y ovarios se llaman gónadas. Son las gónadas humanas, testículos y ovarios. Los gametos, los óvulos y los espermatozoides. Hay cierta diferencia en la formación, pero eso después. Por acá solamente lo general. Observa. En la profase 1, vamos a suponer que esta célula que vamos a dividir tenga 2n, 4 cromosomas. 4 cromosomas. Podrían ser más. El ejemplo nos dice 4. Mira, acá hay 2, acá hay 2. En la meiosis, a diferencia de la mitosis, los cromosomas homólogos van a formar parejas. En la mitosis no, están libres, uno por allá, otro por acá. Los cromosomas homólogos no se van a unir. En la meiosis sí. Observa, cada uno forma una pareja. Cada pareja de cromosomas vamos a conocerla como tétrada. Una tétrada es una pareja de cromosomas. ¿Y por qué se llama tétrada? Porque va a tener un cromosoma, 2 cromátidas, la otra 2 cromátidas, y cuando se intercambian van a tener 4 cromátidas. Por eso tetrada. Eso se ve en la meiosis, en la profase número 1, que es la más importante. Esta profase va a tener varios episodios: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. Y es en esa etapa donde va a suceder la recombinación. Mire que la recalco porque es la etapa más importante, más notable de la meiosis. Los cromosomas, entonces, al principio no se ven, igual que la mitosis, ¿no?
se comienzan a condensar y se pueden observar en la profase. Una vez que sucede ese intercambio, los cromosomas entran en metafase 1. Pero mira, la metafase 1 va a tener dos filas, digamos así, de cromosomas. Una fila, otra fila. Se dice que hay doble placa ecuatorial. Ajá, a diferencia de la mitosis, que solamente ¿qué cosa tiene? Una fila de cromosomas, una placa ecuatorial. Acá hay dos. Pero aclarándote también que estos cromosomas ya habían sido ¿qué? Intercambiados. Había pasado el crossing over. Así que este cromosoma con esta pareja ya no son iguales. Ya ha logrado variabilidad. Igual, este cromosoma con este cromosoma también ya van a lograr variabilidad. Que termina la profase 1, y todo lo demás ha logrado variabilidad. A partir de acá. Observe entonces. En anafase 1 se van a separar, pero se van a separar los cromosomas homólogos, o sea, los cromosomas dobles. Observa cómo se ve el cromosoma. Sacamos así, se vería un cromosoma con sus dos brazos P, sus dos Q, o sea, con 4 brazos. Este cromosoma entonces, vamos a llamarlo aquí, cromosoma doble. Ese cromosoma doble se ve durante la primera anafase. Sí, siguiente. En telofase sucede el estrangulamiento normal que siempre sucede y ahora se van a formar dos células hijas. No están así separadas, es una representación. Quedan unidas las células. Después van a poder separarse. Sin embargo, van a quedar ahí unidas. Le hemos dibujado separadas para explicarte cómo es el proceso. Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Se veían 4 cromosomas al inicio, al final de la primera división. Solamente ¿qué cosa van a ver? 2 cromosomas. Pero están duplicados aún. En la intercinesis es una etapa de reposo, como te dije, pero no hay duplicación del ADN. Aquí lo que se van a duplicar son los centriolos. Voy a poner acá, para que no se vayan a olvidar. Duplicación de centriolos, ya que serán necesarios para la siguiente división, fundamentalmente en célula animal. Entonces, observa que acá los cromosomas ya son haploides, las células son haploides y va a haber una segunda división muy parecida a la mitosis. Recordando esto. Esto lo recalco porque cuando te pongan un gráfico y tú no sabes si es meiosis 1 o meiosis 2, si tú ves que se parece mucho a una mitosis, entonces sería la segunda división. Mira que la primera tiene cromosomas dobles. Entonces, observa. En metafase 2 se forma una placa ecuatorial. Una fila, digámoslo así. En anafase 2 ya se reparten las cromátidas hermanas. Comparando con la meiosis 1, con la metafase 1 y con la anafase 1. Mira. Metafase 1 doble placa, metafase 2 una placa. Anafase 1 se separan los cromosomas dobles, en la anafase 2 se separan las cromátidas. O sea, se ve una cromátida para acá, otra para acá. Observa que ahí tú podrías saber cuántos cromosomas tenía la célula original. Porque si tú ves, si te dicen que es una anafase 2, y tú ves que hay 2 para cada lado, por ejemplo, entonces como este ya es el número final haploide, 2, el diploide sería 4. Si tú acá cuentas, por ejemplo, 5, el número diploide, ¿cuál sería? 10. Si tú cuentas ahí 21, tú dices, el número diploide, ¿cuál era? 42. O sea, tú podrías ahí saber cuál fue el número de cromosomas en la célula madre. Finalmente se divide la célula, termina la telofase. Ya con el número haploide de cromosomas. Mira, N2, 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 N2. Porque la célula madre tenía 4. Pero acá tienen 2 cromosomas con una cromátida. Finalmente se van a desenvolver, se van a desarrollar, se van a descondensar para volver ya a funcionar en las células animales para convertirse luego ya en óvulos o en espermatozoides, según sea el caso. Entonces, este resumen, tenemos la primera división con 4 episodios, profase 1, la más notable, metafase 1, anafase 1, telofase 1, con cromosomas dobles todo el tiempo. En la segunda división, la profase 2 ya no tiene cromosomas homólogos porque se han repartido a la otra célula. Metafase 2, una placa ecuatorial. Anafase 2, disyunción de cromátidas hermanas. Y telofase 2, citocinesis. No se olviden que en intercinesis hay duplicación de centriolos, pero no
del ADN. Entonces, estas es, en resumen, las fases sencillas en la meiosis.